Quiero que podamos estar hablando en esta noche sobre qué significa cargar con la cruz, ¿no? ¿Qué es esto que Jesús nos invitó a hacer, que es cargar con la cruz? Y históricamente vieron que nosotros siempre hablamos acerca de cargar con la cruz. Y creo que todos, si vivimos nuestra infancia, preadolescencia, adolescencia, en la iglesia, creo que hemos supuesto de que cargar con la cruz es ser cristianos. ¿Qué te pasó en tu infancia? Cargué con la cruz porque mi familia era evangélica, ¿no? Entonces cargar en la cruz era una lista enorme de cosas que no podíamos hacer, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chico, yo una vez le dije a mi mamá, mami, ¿por qué somos evangélicos? Yo tendría, no sé, 12, 13 años, y le dije a mi mamá, ¿por qué somos evangélicos? Es un bajón ser evangélico, no podíamos hacer nada. Mis amigos veían Los Pitufos, jugaban con Mazinger Z, podían escuchar música, veían Yuya por la tele, y en realidad todo era pecado en aquel momento en la iglesia, todo era un bajón, tuve que quemar todos mis cassettes de Soda Stereo, de los Enanitos Verdes. Después fui y comprendí bien cómo era el asunto y los compré en CD, ¿no? Es decir, si realmente era darle plata al enemigo, se la di 2 veces, ese era el problema, ¿no? Gasté comprando cassette y después gasté comprando CD, y tuvimos que quemar todo y no podíamos leer libros que no eran cristianos. Y yo le decía a mi mamá, ¿por qué no nos hicimos católicos mejor? Porque el católico podía hacer de todo y nosotros no podíamos hacer nada. Y creo que la explicación era, bueno, estábamos cargando con la cruz, ¿no? Es la cruz que nos tocó vivir, y quizás la cruz tenía que ver con otra cosa, ¿no? Entonces quiero que podamos hoy hablar acerca de qué es esto de cargar con la cruz. Mateo 16, 24, ¿no? Jesús hace una revolución en medio de una de las predicaciones históricas del Sermón del Monte. Jesús empieza a explicar lo que es la cruz, ¿no? Y la explica de una manera muy práctica. La cruz no era un lugar de sufrimiento, sino era un lugar de revolución, ¿no? Anoten esto para los que les gustan los memes, viste que antes decíamos así, dígale a su hermano que tiene a su lado, ahora decimos publicarlo en un meme, ¿no? La cruz no es un lugar de sufrimiento, la cruz es un lugar de revolución. ¿Y qué significa esto? Jesús revoluciona la cultura, de la cultura de la individualidad a la cultura de la solidaridad y la entrega, de la cultura de poner en el centro la religiosidad a la cultura de poner en el centro a las personas, ¿no? Y entonces Jesús, casi parafraseándolo, dice, si ustedes quieren saber de qué se trata la cruz es, Mateo 16, 24, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme, ¿no? Me gusta mucho la nueva traducción viviente, así que vamos a estar leyendo con la nueva traducción viviente. Y hasta acá todos decimos, Señor, yo quiero seguirte, bueno, entonces cargar con la cruz. Y dice, bueno, Señor, soy cristiano, así que ya vengo cargándola hace mucho tiempo, hay un montón de cosas que son cargas en mí. Yo tengo como un problema con el término carga, ¿no? A veces escucho algunas frases evangélicas y es como que yo discuto este término carga. Algunos dicen, tengo la carga por las misiones. Y yo digo, qué bajón, ¿no? Tener una carga por las misiones. En realidad, Jesús aclara que la verdad que la carga es ligera para nosotros. Yo no sé, cuando hablamos de carga parecería que es algo pesado que está sobre nosotros. Al contrario, tendríamos que decir, tengo la felicidad y el deseo, la vocación de servir en las misiones, no una carga tengo una carga por los perdidos. La verdad que tengo un deseo de llegar a los perdidos, ¿no? Pero Jesús presenta un concepto que tiene que ver con modificar la visión de lo que para nosotros es una carga, pasa a ser cultura. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme, dice Jesús. Y entonces vamos a desmenuzar un poquito este pasaje, ¿no? Lo primero que arranca Jesús diciendo en este pasaje, dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, ¿no? Seguir a Jesús
es un acto intencional, racional y radical, ¿no? Es decir, seguir a Jesús no es sumarse a una iglesia, no es pasar a tener un nombre religioso, sino que es un acto primero intencional, ¿no? Es decir, si alguno de ustedes intencionalmente quiere ser mi seguidor, ¿no? Es decir, hay una intención en la invitación de Jesús. Tiene que ser un acto entendido, comprendido. Por eso digo que no solamente es intencional, sino que también es racional y obviamente es radical. Modifica radicalmente toda nuestra concepción, ¿no? Entonces, seguir a Jesús no tiene que ver solamente con levantar la mano, no tiene que ver solamente con pasar al frente, no tiene que ver... Yo me acuerdo, yo iba a una iglesia donde tenían por costumbre, todos los cultos obligatoriamente tendría que haber por lo menos un convertido, porque si no, no sabíamos para qué era el culto, ¿no? Entonces, de alguna manera teníamos que convertir a alguien. Y yo me acuerdo que tenía como ciertas críticas a este procedimiento. ¿Qué era lo que hacían? Decían, en algún momento el culto paraba el pastor de aquel momento y decía, ¿hay entre nosotros alguna persona que vino por primera vez? Y yo para mis adentros decía, a ver quién es la víctima de esta noche. Porque claro, yo me imagino a alguien desprevenido que decía, uy, yo vine por primera vez, ¿no? Entonces, dice, con tranquilidad, si hay alguien que nos visita por primera vez, por favor háganoslo saber. Entonces vos veías a alguien tímido, yo miraba para atrás diciendo, a ver quién pisa el palito y cae en la trampa, ¿no? ¿Por qué? Porque vos veías a una persona que hacía así, claro, imagínate delante de gente que no conocés, ¿no? Hacía así, creyendo que con solo levantar la mano ya estaba, y yo decía, iluso de vos, ¿no? Porque levantaba la mano y se escuchaba desde el fondo, gloria a Dios, hermano, hermana, bienvenido a la casa del Señor, y lo que creíamos que quedaba ahí, no quedaba ahí. La siguiente frase era, póngase de pie. Claro, nunca le dijeron antes que iba a tener que decir que era por primera vez que venía y que después iba a quedar expuesto delante de todo. Entonces vos veías a la persona que había levantado la mano así tímidamente, que cuando decía, la bajó y se tranquilizó, dijo, póngase de pie, y ya empezaba como a mirar así, como diciendo, ¿qué? Y se tenía que poner de pie, ¿no? Y uno decía, qué iluso, porque no quedaba ahí las cosas. Entonces ahí el pastor decía, iglesia, démosle bienvenida a estas personas. Y vos veías a la gente que miraba para todos lados como diciendo, ¿qué van a hacer conmigo? Y la iglesia se ponía de pie, aplaudía todo. Muchos de los que estaban al lado lo tocaban, ¿no? Decir, bienvenido, ¿no? Decir, y cuando el tipo se iba a sentar, decía, no, pase al frente. Y ahí uno dice, pobre persona, porque vos lo veías como que, claro, ya no podía decir, no, acá, me quedo acá. No, tenía que pasar al frente. Y vos veías a la familia pasando al frente, con un temor, como diciendo, acá van a, no sé, matar una gallina, me van a rociar de sangre, ¿viste? Si algo raro van a hacer conmigo. Pasaba al frente, y uno que creía que ahí terminaba todo, ahí no terminaba todo. Seguía. Después de que levantó la mano, se puso de pie, recibió todo el manoseo de los saludos, lo hicieron pasar al frente, el pastor ya teniéndolo delante así, el pastor lo miraba fijo porque se había bajado de la plataforma y le decía, ¿no? Repita conmigo. Y vos veías a la persona como diciendo, ¿viste? Repito por las dudas, ¿no? Porque encima el pastor le decía, repita conmigo, ¿no? No tenía opción. Acepto al Señor Jesucristo, acepto al Señor Jesucristo de todo mi corazón, con todo mi corazón, pasa a ser el Señor de mi vida, pasa a ser el Señor de mi vida, y después termina diciendo amén, amén. Iglesia, una nueva alma está escrita en el libro de la vida, y todo, ¿no? Y cuando todo parecía que se terminaba y yo veía la cara de la persona desesperada por sentarse y huir corriendo, el pastor terminaba diciéndole, quédese tranquilo que tenemos un presente para usted. Claro, vos imaginate, yo, el tipo me imaginaba que decía, bueno, por lo menos esto valió un presente, ¿qué? ¿Te van a regalar algo? ¿Qué te van a regalar? Un televisor, ¿no? Un celular nuevo, un reloj, un perfume. No, después te decía, tenemos un regalo especial para su vida. Claro, ¿qué me van a regalar? Un Nuevo Testamento. Y vos veías que el tipo se quedaba como, por lo menos le hubiesen puesto un paquete de galletita también, es decir, agregale algo, hermano, ¿no? Es decir,
y para colmo le decían así, se lo vamos a dar en el fondo de la iglesia. Entonces vos veías al tipo como que miraba para todos lados diciendo, dejé la mochila o la billetera en el banco, y se lo llevaban como 4 guardaespaldas, viste, al fondo de la iglesia donde le iban a entregar el presente que era el Nuevo Testamento. Yo preferiría, de verdad, que al Nuevo Testamento le agreguemos un voucher de McDonald's, digamos, hagamos un poco más la fiesta, ¿no? Pero nosotros pensamos que esos ritos es el acto de seguir a Jesús, ¿no? El acto de seguir a Jesús no es un rito invitado, forzado, aturdido, que lo aceptamos casi como una obligación, es un acto intencional que parte del convencimiento, del razonamiento y que produce un cambio radical. Jesús dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Acá las cosas se empiezan a complicar, porque Jesús dice, si querés seguirme, tenés que abandonarte. Qué invitación extraña que es, ¿no? ¿Por qué? ¿Saben por qué es esto? Porque seguir a Jesús es un acto injusto desde la perspectiva humana. ¿Por qué digo esto? Cuando nosotros entendemos bien lo que significa seguir a Jesús va en contra de la naturaleza humana, porque la naturaleza humana tiende a preservarse, tiende a autojustificarse, tiende a buscar el deseo, a querer cumplir los anhelos, tiende a hacer la autorrealización, tiende a ser un movimiento de supervivencia en donde lo importante está en uno, ¿no? Primero soy yo, que tengo que respetarme, que tengo que cuidarme, que tengo, etcétera, etcétera, Nene, etcétera, ¿no? no sé cómo, nene, no sé cómo. Y este acto de humano de preservarse es un acto injusto para la perspectiva humana. Nadie quiere sumarse a seguir a alguien cuando el sumarse resta, ¿no? Es decir, cuando el sumarse tiene que ver con restar aquellas cuestiones que tienen que ver con mi preservación, ¿no? Con la justicia de cuidarme, la justicia de que nadie me lastime, la justicia de que mis deseos se cumplan, la justicia de poder satisfacerme, ¿no? El seguir a Jesús es un acto que tiene que ver con la injusticia, ¿no? Y qué importante es que podamos entender que seguir a Jesús requiere un acto de abandonar el egoísmo, ¿no? Abandonar todo el deseo de ejercer justicia cuidando nuestros derechos, nuestras aspiraciones. Jesús te dice, abandonate, deja tu manera egoísta de pensar, y después dice, toma la cruz y seguime, ¿no? Toma la cruz y seguime. ¿Qué significa esto? No es solamente un acto romántico el seguir a Jesús, es la puesta en práctica de justamente las características que tiene esta cruz, que se vean reflejadas en mí. Casi podríamos decir, ¿querés seguir a Jesús? Crucificate. Es decir, tenés que morir, tenés que sacrificarte. Y esto no es un acto romántico, esto es un acto radical, es un acto que requiere acciones concretas que tienen que ver con la puesta en práctica de la cruz en nuestro diario vivir. Lo voy a explicar de otra manera, porque creo que requiere que pongamos realmente un énfasis. Entonces, ¿qué significa cargar con la cruz? En otro lugar de la Biblia, de hecho en Mateo capítulo 5, verso 39, Jesús dice, pero yo os digo, no resistas a la persona mala, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante un tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dales a los que te pidan y no le des la espalda a quienes te pidan prestado. Has oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo te digo, ama a tus enemigos, orá por los que te persiguen, de esa manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en los cielos. Una invitación muy extraña
La verdad es que yo me imagino si uno estaría así pensando, como diciendo, estoy analizando si voy a seguir a Jesús, y cuando te empiezan a decir todo lo que significa seguir a Jesús, que no tenía que ver ni con Yuya, Los Enanitos Verdes, Soda Stereo, Rambo, Pokémon, ni nada de esas cosas, tenía que ver con actos intencionales de abandonar nuestro egoísmo y ponernos al servicio de los demás. Eso es presentar la otra mejilla, eso es entregar el abrigo, eso es caminar la milla extra, eso es el amar aún a las personas que no merecen ser amadas, ¿no? Entonces, pensando en esto, ¿no? Pensando en las características esenciales que tiene la cruz, y que seguir a Jesús entonces es un acto intencional, racional y radical, podemos resumir que cargar con la cruz es esto: ofrecer la otra mejilla, si te quitan la camisa, dar el abrigo, si te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2 y dales a los que te pidan y amá a los que nadie ama, ¿no? Entonces, pensando en esto, digo, ok, tenemos entonces que armar una fórmula de lo que significa iglesiar, ¿no? Porque yo sostengo que iglesiar es una acción perfecta. Cuando a mí me dicen la iglesia es imperfecta porque está hecha por hombres, yo digo, no, la iglesia es perfecta, hecha por hombres y mujeres imperfectos. La iglesia no es imperfecta, la iglesia es perfecta. Lo que pasa es que está conformada por hombres y mujeres imperfectos que crean vínculos imperfectos, pero que la comunidad se transforma en perfecta. Y voy a explicar esto un poquito mejor, ¿no? Quiero presentarles lo que yo sostengo es el triángulo de iglesiar. Que si nosotros ponemos en práctica este triángulo, transformamos la imperfección en perfección. Vamos a imaginarnos un hermano X, ¿no? El hermano más jodido que haya en tu iglesia, ¿está bien? El hermano X, ¿no? Hermano, vamos a llamarlo 1, número 1, se relaciona con la hermana muy buena onda de la iglesia que aceptó al Señor, ¿no? Que es la hermana 2, y que forman parte de otros hermanos también, ¿no? Hermanos y hermanas, que vamos a ponerlos como 3. Estos son los 3 vértices que conforman el triángulo, ¿no? Equilátero, ¿eh? Cada uno está a la misma distancia, son todos iguales y en armonía. Ahora, distintas situaciones de la vida hacen que empiecen a haber cuestiones naturales a nuestra humanidad. No todos cargan con la cruz, no todos cargan con la cruz de la misma manera, no todos ofrecen la mejilla a todo el mundo, a uno lo ofrecen una vez y después no la ofrecen, donde a veces las cosas salen, donde a veces las cosas no salen. Entonces, vamos a imaginarnos en esta puesta en práctica de lo que significa iglesiar. Cuando alguien te diga, ¿qué es iglesiar? Es el triángulo de iglesiar, ¿no? Fíjense, vamos a imaginarnos que el hermano número 1 comete un error contra la hermana número 2. La maltrata, le contesta mal, la hermana número 2 le prestó plata y el hermano número 1 no se lo devolvió, la hermana número 2 estaba sirviendo y el hermano número 1 la criticó. Cualquier error que podamos imaginarnos que son errores cotidianos dentro de la comunidad, ¿no? En ese caso, si el hermano, ¿no?, peca contra la hermana tiene la posibilidad de decidir qué hace al respecto. ¿Qué puede hacer? ¿Cuáles son las opciones? Una opción sería devolverle al hermano lo mismo, ¿eh? Ojo por ojo, diente por diente. Es decir, si vos me pegaste a mí en mi mejilla, yo te reviento la tuya, ¿no? Y de última es un acto justo. ¿Por qué? Porque yo decidí en mi integridad hacer justicia contra aquel que me hirió. ¿Está bien? Desde la humanidad y la perseveración de las cosas, ¿eh? Todo eso hace de que nosotros estemos justificados en nuestras acciones. Si alguien te pega, ¿no? Pégalo. Yo me acuerdo cuando era chico, mi papá me decía así, me decía, yo no quiero que nunca ustedes le peguen a nadie. Ahora, si te pegan, defendete. ¿Está bien? ¿No? Es decir, una cosa es que vos armes la discusión, otra cosa es decir, si a vos te maltratan, defendete.
¿Está bien? Y hoy estamos en tiempos donde los derechos están siendo una bandera fundamental de la vida, ¿no? Entonces vos no hagas nada contra otra persona. Si te hacen algo a vos, defendete. Y esto es, la hermana tiene la posibilidad de que si este hermano cometió un error contra ella, de devolvérsela. O quizás decide no devolvérsela, pero habla con los tres, y le dice, no sabe lo que hizo el hermano, qué sé yo, ¿no? Entonces empiezan a juzgar las acciones de uno. No sé si alguna vez les pasó, puede suceder en una iglesia que algún hermano comete un error contra una hermana, la hermana se lo devuelve o la hermana empieza a armar campaña, complot, para que el hermano merezca alguna clase de castigo. Va al pastor y dice, mire lo que me hizo, va a otros hermanos y dice, no te juntes con aquel, dice, puede hacer eso. O no, o hay una opción a que la hermana muestre a Jesús en sus acciones. El hermano comete un error contra ella carga con la cruz, muestra a Jesús y pone la otra mejilla. Camina la milla extra. Ama al que la hirió. ¿No? Hasta acá decimos, wow, qué hermana espiritual. Pero desde la mirada racional, intencional, ¿no? Y radical, podríamos decir, todo muy lindo, ¿no? Pero no puede ser. ¿Qué vamos a vivir? ¿Todos recibiendo castigos por todos lados? El Señor creó una comunidad masoquista donde recibimos castigos y agachamos la cabeza. Esa no fue la idea de la iglesia, porque entonces no sería un vínculo perfecto, sería un vínculo tóxico, donde te maltratan, te manipulan, no sé, te agreden y vos no reaccionás, no podés reaccionar porque sos cristiano, no podés reaccionar y bueno, sos cristiano, no podés reaccionar. Ese no es un vínculo perfecto. Entonces acá entra en juego el grupo 3. El hermano peca contra la hermana. La hermana decide no reaccionar, pone la otra mejilla. Pero la comunidad, sea quien sea, al observar lo que sucede o al enterarse, también tienen dos opciones. La primera opción es decirle a la hermana, defendete, sí, es un tránsfuga, sí, hay que decirle al pastor que lo discipline, que lo eche, etcétera, etcétera. O también puede decir, bueno, yo no me meto, esto es algo que no, viste, no, mejor no nos metamos, ¿no? ¿Viste? Después terminamos nosotros enroscados en una historia. Es decir, hay dos caminos también humanos a eso. No me hago cargo y lo miro a la distancia, total a mí no me pasó, o pongo más combustible al fuego. Pueden hacer eso. O si no, pueden seguir con el triángulo de iglesia donde, como dan la vida por sus hermanos, los hermanos 3 hablan con el hermano 1 y le dicen, ¿sabes qué? Si se lo hiciste a ella, nos lo hiciste también a nosotros. Al castigar o al cometer un error con alguien de la comunidad, lo estás haciendo con toda la comunidad. Así que te pedimos, por favor, que soluciones esto. Esto es ponerse en la brecha. Esto es el sacrificarse por los amigos. Cuando nosotros pensamos en dar la vida por los amigos, que la iglesia es dar la vida por los amigos, pensamos que nos vamos a poner así, saltando así en el momento del disparo y en medio del salto, ¡ta!, te pega a vos, terminás muerto y todos después tienen la cara de Adrián, el que se sacrificó por la vida de otro, ¿no? Y con una vela todos cantamos una canción. Pensamos en eso, pero ¿saben qué? El acto intencional, racional y radical de seguir a Jesús y cargar con la cruz no es romántico. Es un acto concreto de todos los días que requieren nuestro esfuerzo diario. Por eso Jesús está haciendo una invitación a que cargar con la cruz sea algo real y concreto de todos los días. Y cargar con la cruz es tomar la carga de los demás y que esa carga la tengas vos también. Es decir, significa que lo que le hiciste a la hermana 2, me lo hiciste también a mí. Entonces, a partir de ese momento, como doy la vida por la hermana 2, voy y hablo con número 1. ¿Por qué no va la hermana directamente? ¿Saben por qué? Porque ella puso la otra mejilla. ¿Por qué van los 3?
porque entendieron que lo que le hicieron a ella se lo hicieron a ellos también. ¿Y por qué van a uno? Porque en realidad también uno es parte de la comunidad. No van a accionar justicia, porque entonces no estaríamos dentro del triángulo iglesial, estaríamos comportándonos como el mundo. Van a decirle a uno, cometiste un error, por favor, vamos a solucionarlo, ¿no? Vamos explicándolo de otra manera. Uno pecó, 2 cargó con la cruz, 3 sostienen a la comunidad. Es decir, seguimos agregándole, ¿no? Cuando uno pecó, ¿no? 2 la perdonó eso. 3 exhortó a uno, 1 pide perdón. Y cuando nosotros empezamos a formar esta dialéctica, ¿no? Fíjense que en este triángulo hubo un error, porque somos humanos, porque los hombres y las mujeres cometemos errores. Pero como el vínculo no se centró en el error, sino en la restauración, cuando cierra el triángulo, nosotros ahí estamos conformando un vínculo perfecto, ¿no? Ahí estamos iglesiando, en donde la imperfección en la iglesia se vuelve perfecta en los vínculos. ¿Qué significa esto? Que la iglesia, creada por hombres y mujeres imperfectos, ¿no?, se vuelve perfecta no por nosotros, sino por el trato que tenemos los unos a los otros, que al cargar con la cruz, entonces se vuelve perfecta. Ahora, ¿qué pasaría si uno, cuando peca con 2 reacciona, el triángulo Hola no se cierra? Luchito, ¿Qué pasaría si cuando ¿podés seguir? uno peca con 2, ¿no? Cuando uno peca contra 2 y después 3 no reacciona y abandona la discusión, entonces el triángulo no se cierra. ¿Qué pasaría si uno peca contra 2? 2 no se defiende, pero 3 salta a dar la vida por 2 y habla con 1, y 1 no pide perdón, sino que se queda encerrado en su propia opción, el triángulo no se cierra. Para que el triángulo sea perfecto, la comunidad tiene que conformarse en este triángulo. Si alguno de los vértices del triángulo no hace lo que debe hacer, el triángulo pasa a no ser triángulo, pasa a ser imperfecto. Entonces el vínculo se hace imperfecto y la iglesia se hace imperfecta también, ¿no? De hecho, ustedes deben conocer millones o por lo menos cientos de acciones en donde pasó peleas o discusiones o malos entendidos o problemas de relación o problemas con dinero, problemas con el liderazgo, problemas de lo que sea dentro de la iglesia, y fíjense que casi siempre tiene que ver con uno de estos 3 vértices que no muestran a Jesús porque no cargan con la cruz, sino que en su propio egoísmo, ¿se acuerdan del primer versículo? En su propio egoísmo, 1 no le importa si pecó, 2 no le importa mostrar a Jesús en sus acciones ni poner otra mejilla, 3 no le importa nada lo que le pase a 1 y 2. Entonces, en alguno de los 3 vértices, lo que sucede es que no se carga con la cruz y la iglesia, indefectiblemente los que siguen a Jesús, tienen que ser personas que puedan mostrar a Jesús en sus acciones, ¿no? ¿Qué les parece? Porque entonces fíjense que iglesiar tiene que ver con la puesta en práctica de ser Jesús en el área que nos toque a cada uno de nosotros. Iglesiar entonces no es, fíjense que no estoy hablando de cultos, no estoy hablando de ministerios, no estoy hablando de cuántos dones tenés, no estoy hablando de cuánta gente se congrega en tu iglesia. Estoy hablando específicamente en si mostrás a Jesús en tus acciones, si estás en una comunidad que también muestre a Jesús en sus acciones. Abrimos los micrófonos entonces